Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Somos estudiantes de la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas. Somos alumnos de primer semestre de la licenciatura en Educación Física y les vamos a hablar sobre la Constitución Política de 1857. Bueno, compañeros, hoy les voy a hablar de cómo se formuló la Constitución Política de 1857, cuál fue un importante documento en la historia de México. La Constitución Política de 1857 se formuló como resultado de un proceso político y social muy importante en la historia de México. Contexto histórico. Después de años de conflicto entre liberales y conservadores, México necesitaba una nueva constitución que sustituyera la de 1824 y definiera el rumbo del país. Convocatoria. En 1856, el presidente Ignacio Confort convocó a un Congreso Constituyente en la Ciudad de México. Este Congreso reunió a diputados de todo el país, la mayoría de ellos con ideas liberales. Debates y redacción. Los diputados discutieron temas importantes como la libertad de expresión y prensa, la igualdad ante la ley, la abolición de los privilegios del clero y el ejército, la propiedad privada y la libertad de trabajo y enseñanza. Estas ideas fueron inspiradas en los principios liberales y en las reformas de Benito Juárez y otros líderes. Aprobación. El texto final fue aprobado el 5 de febrero de 1857, dando origen a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Consecuencias. Su promulgación causó conflictos con los conservadores y la Iglesia, lo que dio inicio a la Guerra de Reforma en 1858 a 1856. Los fundamentos de la Constitución de 1857 son los siguientes. Federalismo. Se estableció una república federal donde los estados eran libres y soberanos, pero con restricciones para mantener la unidad nacional y evitar la disolución de la federación. Soberanía nacional. Se reconoció la soberanía popular como la base de la autoridad del país. Derechos humanos y libertades. Declaró que todos los hombres nacían libres, aboliendo la esclavitud en el territorio nacional. Separación de la Iglesia al Estado. Se separó la religión católica de oficialidad, abriendo paso a la libertad de credos y sentado en las bases para un Estado laico. Consolidación de la nación. Buscó la unidad nacional para fortalecer las bases de un proyecto de la nación liberal y democrática. División de poderes. La división de poderes de la Constitución de 1857, que está dividido en tres partes. El poder legislativo, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, encargado de la creación y la modificación de las leyes. Poder ejecutivo, está encabezado por el presidente de la República, quien se encarga de la administración pública y la ejecución de las leyes. Su mandato tenía una duración de 4 años, con posibilidad de la reelección. Poder judicial, está compuesto por los tribunales y jueces encargados de interpretar y aplicar la ley, asegurando la justicia independiente. Esta división de poderes tenía como objetivo evitar la concentración y el poder en una sola institución y garantizar un equilibrio entre las diferentes ramas del gobierno. Y por último, reforma y adaptación. La Constitución contempló la posibilidad de realizar reformas a futuras para mejorar la ley y adaptarla a la realidad. Hoy hablaremos sobre la estructura de la Constitución Política de 1857 y algunos artículos importantes. La Constitución de 1857 fue un documento formado por 8 títulos y 128 artículos. Cada título trataba diferentes temas sobre la organización del país y los derechos de los ciudadanos. Y los siguientes títulos explicaban cómo se organizaban los poderes del gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El primer título habla de los derechos del hombre como la libertad y la igualdad. También se incluían artículos sobre la soberanía nacional, la forma de gobierno y la división de los poderes. El artículo 3 establecía la libertad de enseñanza.
es decir, el derecho a recibir una educación sin intervención de la Iglesia. El artículo 5 garantizaba la libertad de trabajo y el artículo 7 protegía la libertad de expresión y de prensa. La Constitución Política Mexicana de 1857 fue un documento fundamental que estableció las bases del Estado moderno en México. A continuación les presento algunos de los personajes claves que participaron en su creación. Ponciano Arriaga presentó el proyecto de Constitución en la Cámara y fue uno de los principales defensores de los derechos individuales. León Guzmán, junto con Arriaga, fue fundamental en la redacción del proyecto constitucional. Mariano Yáñez contribuyó significativamente en la elaboración del documento. José María Mata leyó la Carta Magna en el Salón de Sesiones de Palacio Nacional. José María de Castillo participó en la redacción del proyecto y fue un destacado liberal. Ignacio Confort asumió la presidencia interina en 1855 y convocó al Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución. Benito Juárez, aunque no fue uno de los redactores principales, jugó un papel crucial en la defensa de la Constitución y posteriormente como presidente de la República. Valentín Gómez Farías presidió el Congreso Constituyente y jugó un papel importante en la promulgación de la Constitución. Guillermo Prieto fue un destacado liberal que apoyó la Constitución. Francisco Zarco contribuyó a la redacción del documento y defendió los principios liberales. Santos Degollado fue un importante líder liberal que apoyó la Constitución. Heriberto Jara, aunque su participación fue más relevante en la Constitución de 1917, también se vio influenciado por los ideales de la Constitución de 1857. Les voy a contar qué se logró con la Constitución de 1857, un documento fundamental en la historia de México. Después de años de conflictos entre liberales y conservadores, la Constitución de 1857 buscó establecer la libertad, la igualdad y la justicia como los pilares del país. Lo más importante que se logró fue reconocer los derechos individuales de todos los ciudadanos. Sí, por ejemplo, se garantizó la libertad de expresión, de prensa y de enseñanza. Gracias a esta Constitución, México empezó a avanzar hacia un gobierno más democrático. La Constitución de 1857 fue la base de muchos de los derechos que hoy tenemos los mexicanos. Aunque causó conflictos, fue un paso muy importante para construir un país con más libertades y derechos. En resumen, con la Constitución de 1857 se logró fortalecer la libertad, la igualdad y la justicia de México. En resumen, la Constitución de 1857 fue una base fundamental para los derechos y libertades en México. Fue un gran paso hacia la libertad y la democracia.